relatos mágicos y bautizos de medianoche. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de relatos mágicos y bautizos de medianoche del Instituto Arcano Paracelso. En el podcast del día de hoy nos corresponde nuestra sección Historia de la Magia, donde hablaremos de los místicos y magos españoles. En realidad, antes de la llegada del Islam, ya se habían abierto paso a esta España algunos elementos del pensamiento hermético, la magia, la alquimia y otras tradiciones llamadas esotéricas. Durante los primeros siglos de la era cristiana, España había constituido un territorio integrado en la red económica y comercial que mantenía interrelacionado a todo el Imperio Romano. Los puertos españoles acogían a diario el tráfico de los barcos procedentes de todo el ámbito mediterráneo, de las antiguas ciudades fenicias de la costa siria, por ejemplo, o de Alejandría. Estos barcos no solo aportaban mercancías, sino también ideas. España se convirtió así en depositaria de las enseñanzas judeocristianas del Mediterráneo oriental, así como el sincretismo alejandrino. En España, los descendientes espirituales de figuras fáusticas prístinas como Simón el Mago y Zósimo encontraron un nuevo hogar. Una de ellas fue el destacado hereje Prisciliano, obispo de Ávila desde el 381 hasta su muerte unos 5 años más tarde. En las enseñanzas de Prisciliano había elementos de dualismo gnóstico, así como de la tradición mesiánica judía que caracteriza los manuscritos del Mar Muerto. Pero también había elementos del pitagorismo y del hermetismo. Se decía que Prisciliano había sido discípulo de una imprecisa figura gnóstica de Menfis, conocida como Marcos, y descrita como un consumado experto en el arte de la magia. No se sabe con certeza si Marcos existió o no, pero lo que es seguro es que Prisciliano y su carisma, así como su heterodoxa prédica y el creciente número de sus seguidores, llegaron a constituir una amenaza potencial para la Iglesia, que por entonces seguía luchando por considerar su posición como religión oficial del Imperio Romano. El priscilianismo adquirió la consideración de una herejía en toda regla. El propio Prisciliano fue acusado de practicar la magia. Entre los cargos presentados contra él se contaba el de la supuesta posesión de un amuleto mágico en el que figuraba inscrito el nombre de Dios en latín, griego y hebreo. En el año 386 fue juzgado, condenado y ejecutado. Pero la adhesión que había suscitado pervivió. Su tumba en Galicia se convirtió en un santuario y centro de peregrinación. Un autorizado estudioso, el profesor Henry Chadwick de Oxford, ha remitido pruebas suficientes que le han permitido sugerir que la Catedral de Santiago de Compostela fue constituida sobre el lugar donde estaba la tumba de Prisciliano. Las excavaciones llevadas a cabo bajo la iglesia han revelado, en efecto, la existencia de sepulcros que datan de la época de Prisciliano. A excepción de reductos aislados de los que nos ha llegado muy escasa información, el priscilianismo y con él los aspectos del hermetismo que incorporaba parecían haber desaparecido en España en el siglo VII. A principios del siglo VIII, no obstante, se produjo la invasión musulmana de la península ibérica. Con el Islam llegó el sufismo y su vigorosa sustentación del pensamiento hermético. Y cuando a comienzos del siglo IX se restablecieron las relaciones de la España islámica con Bagdad, se importaron todos los tesoros de las doctrinas orientales, textos y enseñanzas sufíes, traducciones árabes de originales griegos y siriacos, obras de las escuelas de Edesa y Harrán, el corpus completo del hermetismo, la magia, la alquimia y la astrología.
Las primeras versiones existentes de documentos herméticos seminales, tales como la Tabla Esmeralda o el Picatrix, habrían de salir en traducción árabe de España. Y la Cábala, la disciplina esotérica judía con tan estrechos paralelismos como el hermetismo, comenzaría también su florecimiento en España. En Córdoba, sabios musulmanes como Ibn Mazarra difundían una enseñanza que venían a ser una interpretación personal del pensamiento hermético. Tras haber visitado Bagdad, Ibn Mazarra se dedicó a propagar, entre otras cosas, una disciplina conocida como ciencia de las letras, una variante del sistema ya establecido en las tradiciones judías y herméticas. Promulgó también la premisa hermética de la interrelación entre el microcosmos y el macrocosmos. No se sabe con certeza si Ibn Mazarra era o no un sufí. Hay indicios considerables que parecen indicar que lo fue. En cualquier caso, maestros sufíes posteriores, incluidos el mayor de todos ellos, Aben Arabi, abrazaron sus enseñanzas con entusiasmo. Ibn Mazarra y Aben Arabi son solo dos ejemplos de los numerosos escritores musulmanes de España con tendencias herméticas. A través de los comentarios compuestos sobre tales escritores y de las traducciones de los textos herméticos originales, el corpus de las enseñanzas herméticas comenzó a filtrar en el cristianismo. España se convirtió en un verdadero paraíso para los cristianos en busca de conocimiento. Era un depósito de tesoros, tanto de los perdidos como de los aún no descubiertos. Fue desde España, desde donde la luz comenzó a irradiar por vez primera hacia el norte y a iluminar la edad oscura de Europa. La Reconquista aportó a la Europa cristiana tierras, oro, seda y otros bienes materiales, pero también trajo consigo manuscritos por miles. Puesto que la mayor parte de estas obras estaban en árabe o hebreo, generaron una próspera industria para los traductores, que comenzaron a acudir desde el otro lado de los Pirineos para acompañar a los ejércitos cristianos y entrar en cada una de las ciudades musulmanas que caían. Una vez en ellas, se afanaban en colaborar con los estudiosos judíos y musulmanes que habían optado por quedarse en las poblaciones capturadas. Durante la década de 1160, se planeó y se llevó a cabo un exhaustivo programa de traducciones, pero para entonces se habían traducido ya numerosos textos herméticos, incluida la Tabla Esmeralda. Además de obras sobre magia y alquimia, existía un gran número de obras sobre astrología, como también sobre astronomía, matemáticas y geometría, necesarias para el cómputo de las cartas astrales. Había traducciones de Ptolomeo y de Euclides, de Aristóteles, Arquímedes y otros filósofos griegos, desde los presocráticos hasta los neoplatónicos. Hacia 1143 apareció la primera traducción del Corán al latín, y fue también a través de España como Europa occidental adquirió por vez primera el álgebra, la trigonometría y los numerales árabes que posibilitaron las matemáticas superiores. Pero todo ello no es sorprendente que España estuviera envuelta en una aura luminosa y en una mística muy especial. Los europeos medievales la consideraron un territorio mágico que albergaba tesoros de un conocimiento arcano, abstruso y en ocasiones prohibido. Si los cristianos de la época iban en peregrinación a Tierra Santa movidos por la piedad, las peregrinaciones a España las realizaban motivados por una sed de conocimiento. En el Parzival, la más importante de las narraciones cristianas del ciclo del Grial, Wolfram von Eichenbach afirmaba haber oído por vez primera su versión de la historia del Grial de boca de cierto Quiot de Provenza, de quien se dice que la había obtenido a su vez en España de un pagano llamado Flagietanis. En una época tan tardía como el siglo XIV, aún había alquimistas europeos que,
como Nicolás Flamel, viajaban a España en busca de saberes ocultos y recónditos. No hay por qué sorprenderse por el hecho de la perspectiva de adquirir conocimientos mágicos, y más aún, poderes mágicos, atrajera el interés de los príncipes cristianos, e incluso de los eclesiásticos. Además, dado el monopolio virtual de la Iglesia en materia de conocimiento, gran número de traducciones eran obra de clérigos. Muchas de ellas las encargaban y supervisaban los prelados. Los propios traductores eran conscientes en todo momento de que se trataban de un material prohibido y potencialmente peligroso. Hacia la mitad del siglo XII, por ejemplo, dos eruditos del norte de Europa, Hermann de Carintia y Robert de Ketton, trabajaban con manuscritos procedentes de la región del Ebro. Tras realizar la traducción del Corán en 1143, dirigieron su atención hacia los textos de astrología. Citan fuentes herméticas de forma constante, pero solo traducen algunos pasajes seleccionados, aunque dan muestras de una aparente familiaridad con el temido Picatrix. Se abstienen no solo de traducirlo, sino de citarlo directamente. En sus propios escritos, Hermann distingue con toda claridad entre enseñanzas esotéricas y exotéricas, entre escuelas secretas de sabiduría y escuelas más abiertas al público en general. Declara que él y su colega han estado trabajando juntos en los tesoros íntimos de los árabes, pero luego expresa sus recelos por haberlo confesado y dice que había sido impulsado a esta labor por un sueño. Este ha sido el podcast del día de hoy en Relatos Mágicos y Bautizos de Medianoche del Instituto Arcano Paracelso. Nos vemos en un siguiente podcast. Relatos mágicos y bautizos de medianoche.